Hoy día, entonces, parte de la segunda unidad, si uno puede darle algún nombre. Esta sería la segunda unidad, que es de funciones. Ya, ay, aquí no lo hice mal. Acá. Que es de funciones. ¿Ya? Ya empieza a ser un contenido propiamente de cálculo. ¿Ya? Este curso se llama precálculo. Empezamos a hacer toda la preparación para enfrentar los contenidos de un curso cualquiera de cálculo en cualquier universidad. Y ya aquí nos metemos de lleno en eso. Empezamos a ver funciones. El objetivo del curso al final es terminar viendo límites. Límites es como el corazón de este curso, ¿ya? Lo que deberíamos salir cuando aprobemos el curso, debería ser lo más importante que hayamos aprendido. Pero para ello necesitamos tener un conocimiento vasto de funciones. Posiblemente en el colegio ya lo vieron, algunos ya conocen cómo se trabaja en esta materia, pero como todos los contenidos, partimos desde cero y vamos adquiriendo lenguaje formal, ya bastante más formal que en el colegio. Entonces, lo primero, ¿qué es una función? Tenemos dos conjuntos, A y B, en lenguaje muy coloquial. Una función o aplicación f de A en B es un criterio, regla o fórmula. ¿Ya? Es una manera que tenemos de tomar los elementos que están en A y asignarles un elemento que está en B. ¿Ya? Esa es la idea de una función. Es como una maquinita que toma elementos en A y a cada elemento en A le asocia alguno en B. Con el requisito, y esto es súper importante para que sea función, es que le asocia un único elemento de B. ¿Ya? No tenemos permitido, por ejemplo, tomar un elemento en A y que tenga asociados bajo esa función dos elementos en B. No se puede. ¿Ya? Sí podemos, por ejemplo, tomar dos elementos en A y que estén asociados a un elemento en B. Eso sí se puede, ¿ya? Porque ahí cada uno de los de A seguiría cumpliendo esto de que tiene un único elemento al otro lado. ¿Ok? Eso es lo primero. El conjunto A lo vamos a anotar como el dominio de F. Vamos a ser un poquito más específicos ahí más rato, pero por ahora, desde donde parto, le decimos el dominio de F y lo notamos dom F. Y el conjunto B se le dice el conjunto de llegada, que en realidad va a tener un nombre mejor en un ratito más. Entonces, en un ratito más ahora, el conjunto formado por todas las imágenes de A, vamos a hablar acá de estos elementos que asociamos en el conjunto B, les decimos imágenes, ¿ya? Y los que están en el conjunto A, les decimos preimágenes. ¿Ya? En A están las pre y en B están las imágenes. Y cuando yo junto todos los elementos que son imagen, se le dice imf, imagen de F. ¿Ya? También se le dice recorrido de F, que va a ser la palabra que más vamos a usar en esta parte de la materia. ¿Ok? ¿Qué es el recorrido? Es el conjunto de todas las imágenes, ¿ya? Todos los resultados que me está dando la función, ¿ya? Todos esos elementos en B que están asociados a un elemento en A. ¿Ok? Y la manera de anotar estas funciones, notaciones súper usadas, es que yo nombro la función, le pongo un nombre que generalmente va a ser una letra F, G o H, moviéndose por ahí. Puede ser, no sé, J. Esos van a ser los nombres de la función. Voy a decir de dónde hasta dónde funciona, de dónde hasta dónde actúa la función. Y después aparece una formulita. Me dice a cada X cómo está asociado, cuál es su fórmula asociada. ¿Ok? Da lo mismo si usted lo escribe así abajo de los conjuntos o si lo escribe al lado, eso da exactamente lo mismo. ¿Ya? Eh, y formalmente, entonces, para que sea función, no es cualquier relación, no todas las relaciones que tome entre A y B son funciones, sino que tienen que cumplir esta unicidad que tenían al principio. ¿Ya? Aquí lo dice súper claro. Vamos a leer como leíamos lógica en el curso anterior. Dice, para todo X en A existe un único Y en B, tal que Y es f de X. ¿Ya? Eso obliga a que cada imagen
¿sí? sea única. ¿Ok? Los elementos en A tienen una única imagen. Eso es una función, finalmente. Ujú. A ver, algunas indicaciones de acá, bueno, más o menos lo mismo. Aquí para no provocar confusiones en los ejercicios. En general, las funciones van a estar anotadas así, de un conjunto a otro. ¿Ya? Función, dos puntos, de un conjunto a otro. Generalmente, el ejercicio va a estar planteado como que dice de R en R. ¿Ya? Pero eso es muy general. Cuando tengo un ejercicio que diga de R en R, puede ser que yo esté buscando el dominio A. ¿Sí? ¿Qué va a ser el dominio A? El subconjunto más grande de R donde la fórmula tiene sentido. Vamos a ir después con ejemplos para explicar qué significa eso. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro dominio. ¿Ya? Entonces, cuidado, porque en los ejercicios quizás el primer conjunto donde está escrita la función, el primer R que aparece ahí, no necesariamente es el dominio. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunte dominio, no basta con solamente mirar qué está escrito ahí al principio, sino que uno tiene que preguntarse cuál es el conjunto más grande donde la fórmula tiene sentido. ¿Ya? Y a veces es más, se abusa aún más del lenguaje que, que exponemos para funciones y ni siquiera le decimos de dónde hasta dónde va la función. O sea, esta parte de R, flechita R, ni siquiera la escribimos y solo escribimos la fórmula. ¿Ya? Cuando en ese caso estamos escribiendo solo la fórmula, implícitamente vamos a entender que la función va de R en R, ¿ya? Y que debemos buscar tanto el dominio como el recorrido. ¿Ok? Tenemos que está escondido en esta anotación, ya no aparece explícito. Entonces, si la pregunta lo pide, hay que buscarlo. ¿Ya? Y acá hay una expresión que es súper útil para el dominio, acá abajo. El dominio de una función son los x en los reales, tal que su imagen, f de x, sea un número real. ¿Ya? Esa es la idea al final, para esto de que el dominio sea el subconjunto donde la fórmula tiene sentido. Esa frase, tener sentido, se traduce finalmente a que sea un número real. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el dominio evita aquellos valores de x donde la imagen no me da un número real. ¿Ok? Esa es la comprensión más formal quizás y más general y la que vamos a estar usando en los ejercicios. ¿Ok? Ya, ¿qué más? ¿Qué más vamos? En un ratito más vamos a ir a ejemplos para que esto lo podamos como digerir un poco mejor. ¿Ya? Lo que pasa es que esta primera parte, como inicio de unidad, necesitamos mucho lenguaje. Diremos que dos funciones f y g son iguales si tienen el mismo dominio, el mismo recorrido, el conjunto de llegada de aquí en adelante lo vamos a estar llamando como recorrido, y que efectivamente hagan lo mismo, ya que la función en x sea lo mismo que la otra función en x, ¿ya? El f y el g hagan lo mismo como fórmula, ¿ya? Para todo x en a. Esto parece bastante obvio, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver más rato un ejemplo. A veces se considera solo que tengan el mismo dominio, ¿ya? Automáticamente, si eso es verdad y las dos funciones son iguales, automáticamente el recorrido va a ser el mismo. Así que no es necesario comprobar el recorrido, basta con mostrar que tienen el mismo dominio y que tienen la misma fórmula. ¿Ya? Con eso serían iguales. Ya, parece que es súper obvio, pero en realidad uno se puede topar con rarezas. Por ejemplo, acá tenemos una función que es f de x, x más 1. Una función. A cada x le suma 1. Ese es su objetivo. ¿Ya? Y al lado tengo una función g de x que es x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. ¿Ok? Y uno se podría preguntar si es que son iguales o no. Y acá dice que son diferentes. ¿Ya? Entonces, rarísimo, porque si uno toma la función g, arriba tiene un suma por diferencia.
Si yo factorizo esa suma por diferencia, me va a quedar un factor que se simplifica con el de abajo. Ya voy a ir al pizarrón mejor como para mostrarles esto más certeramente. Déjenme. No. Ahí. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Déjenme acá. Teníamos esta f, que es x más 1, y esta g, que es x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. ¿Ya? Si a mí me preguntan, verifique que estas dos funciones son iguales, al principio como que tengo la impresión que sí, porque yo la g la puedo factorizar arriba y simplifico los x menos 1. Y me queda exactamente la misma función que tengo en la f, la misma fórmula, me queda x más 1. Entonces, según lo que yo he aprendido del colegio, esto de que puedo simplificar, me queda lo mismo. ¿Ya? El problema importantísimo es que acá yo estoy haciendo una simplificación. Simplificación. Entonces, cuando uno simplifica, ¿qué es lo que está haciendo? Yo divido. ¿Ya? Entonces, yo divido por x menos 1. ¿Ok? Eso es lo que uno está haciendo implícitamente cuando tacha esos factores. Estoy dividiendo por x menos 1. Pero ¿qué significa hacer eso? Si es que el x fuera 0, estaría dividiendo por 0. Perdón, si es que el x fuera 1, perdón. Ahí sí. Si es que el x fuera 1, estoy dividiendo por 0. ¿Ok? Y eso no puede ser. Dividir por 0 no se puede. ¿Ya? No está permitido. ¿Ok? Entonces, claro, aquí cuando uno simplifica, lo que pasa súper desapercibido es que yo acá estoy diciendo, puedo simplificar siempre y cuando los x sean distintos de 1. ¿Ok? Si los x son distintos de 1, entonces simplifico y me da esta expresión. ¿Ya? Pero acá en el otro lado, en la otra función, no tengo ninguna restricción. ¿Ya? No hay restricción. ¿Ya? Y en el otro estoy quitándole el 1 para poder hacer eso. ¿Ya? Entonces, ojo, no son iguales. En la primera, el dominio de mi función son todos los reales. ¿Ya? Puedo elegir cualquier número real y la expresión x más 1 me va a dar real. ¿Sí? En cambio, el dominio para la otra función son todos los reales excepto el 1. ¿Ya? Porque si yo reemplazo 1 en mi función original, aquí, si yo reemplazo el 1, esa función se indefine. Me queda arriba un 0 y abajo otro 0. ¿Ya? Esa expresión es indefinida. ¿Okay? No se puede hacer 0 dividido 0, nunca. ¿Okay? Tampoco cualquier número dividido 0 no se puede. ¿Okay? Entonces, son distintas funciones porque tienen dominios distintos. ¿Ya? En un ratito más vamos a hablar un poco del gráfico de estas dos funciones. ¿Ok? Pero por ahora no son la misma, a pesar que si simplifico la g, me queda la misma función. ¿Ya? Estoy descartando ahí un valor de x. Ujú. ¿Hay alguna duda con esta explicación? Que esta me interesa bastante. ¿Ya? El tema de por qué acá los dominios son distintos. Muchachos, ¿hay alguna duda? Todo claro, profe. ¿No? Ya, avanzamos entonces. Ya, entonces, bueno, aquí está lo que acabo de explicar. Uno pertenece al dominio, cambio al dominio de la f, pero en cambio no pertenece al dominio de la g. Puedo tener otras funciones. Por ejemplo, f va a ser x partido en valor absoluto de x y g va a ser una función por tramos, que es 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. ¿Ya? Estas dos funciones son exactamente iguales, porque básicamente la función g es traducir la x según su valor absoluto. ¿Ya? Eh, si tengo x positivo, ese valor absoluto se va y simplifico las x. Y si tengo x negativo, me queda
un menos x, que hace que la simplificación me dé -1. Como en ambas funciones yo voy a evitar el 0, porque el 0 hace que se indefina la función, tanto en la f y en la g. En la g no está definido en 0. No me dice qué pasa en 0. Ya la g está definida sin el 0. Entonces estas son iguales, ¿ya? Porque el dominio en los dos, la función hace lo mismo, pero en los dos estoy evitando el 0. ¿Ya? No es parte del dominio. ¿Ya? Tienen los dos dominio igual, idéntico. Así que aquí sí las funciones son iguales. ¿Ya? No sé si queda claro que estoy acá, solamente es traducir el f. ¿Ya? Cuando uno toma el f que es así, x partido en valor absoluto de x, nosotros ya sabemos cómo traducir el valor absoluto. ¿Ya? Cuando el x que está dentro es mayor o igual a 0, en este caso no puedo poner el 0, pero cuando el x es positivo, abajo queda x, ¿no? Y cuando el x es negativo, en el de abajo me va a quedar un menos x. ¿Ya? Como estoy evitando el valor 0, puedo simplificar sin problema. Entonces arriba me queda un 1 y abajo me queda un -1. Entonces efectivamente las dos funciones eran iguales porque la g solamente era la traducción de la f. Ya hacen exactamente lo mismo. ¿Ok? Y claro, y tienen el mismo dominio, que es lo que termina asegurando que son la misma función. ¿Ya? Aquí el dominio son los reales excepto el 0, y acá el dominio también está definido para todos los reales excepto el 0. Eso. ¿Ya? Ahí estamos con esos ejemplos de igualdad. La igualdad era más seria de lo que uno piensa, y hay que tener cuidado con mostrar que dos funciones son iguales, un poquito más complicado. Ya. Entonces, lo otro importante de este inicio de funciones es que las funciones se pueden graficar. Ya vamos a tener una herramienta visual, en el fondo, para poder analizar una función. Y lo que vamos a aprender en esta primera parte es que tenemos un catálogo de funciones que deberíamos conocer, que son bastante sencillas en general, y que a partir de ellas vamos a construir otras funciones. ¿Ok? Entonces, sea una función, llamamos el gráfico de la función a puntos en el plano, x, y en R2, como lo hacían en la materia de geometría analítica en Mate 10, son pares ordenados, donde el y representa la imagen del f, ¿ok? Y el x, entonces, su preimagen. ¿Ya? Es la misma idea que tenían para, no sé, las materias de ecuación de la recta, cónicas, estas que eran parábola, hipérbola, etcétera, pero donde el i ahora representa a la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el plano R2 queda representado una figura en el plano. ¿Ya? Nosotros a esas figuras las llamamos curvas, por más que sea una recta. ¿Ya? Hay veces en que el gráfico me queda una recta, no importa, eso también lo llamamos curva en general. ¿Ya? Ya hay un catálogo bastante explícito de estas funciones que deberíamos conocer. Entonces, vamos al catálogo, lo vamos a ir analizando un poquito, cuáles son los elementos más importantes. Ya, entonces, por ejemplo, acá deberíamos estar viendo el pizarrón. La primera de las funciones importantes que debemos saber graficar son las funciones constantes. ¿Ya? ¿Qué pasa en una función constante? La imagen es siempre la misma. ¿Ok? O sea, para todo x siempre la imagen es c. Por eso que en este gráfico tenemos una línea horizontal, ¿ya? Que corta aquí en c. Aquí el puntito donde está cortando el eje y es c. Porque cada preimagen que está en el eje x tiene asociado a él la misma imagen todo el rato. Para cualquier x que usted tome, el puntito tiene la misma altura. Entonces tiene su misma imagen. La imagen siempre es C. Y si usted junta todos esos puntitos, forman esa recta en rojo que está ahí. ¿Ya? Es de las funciones la más simple. ¿Ok? Eso hace.
En ese caso, el dominio de esta función serían todos los reales. ¿Ya? Yo puedo reemplazar cualquier real y todos me tienen su imagen C, y el recorrido de mi función es solamente un elemento, es solo C. ¿Ok? Todos van al mismo valor. ¿Ya? Así que solamente C. Ese sería el recorrido. Después están las funciones lineales, que sería multiplicar una constante por x. Acá está explicado solamente con la f de x igual a x, ¿ya? Pero lo vamos a hacer más general nosotros. Están las funciones lineales, que son m por x, y claro, pero en el fondo me está diciendo, estos son los y, estos son los, después dice igual mx, entonces eso representa una recta, ¿ya? Del curso anterior. Esto está representando una ecuación de la recta, y aquí me estaría faltando un número, ¿ok? En este caso ese número sería 0. ¿Ya? Y para esas ecuaciones de la recta, estas cortan en 0. ¿Ya? El numerito que aparece aquí es donde corta al eje Y. ¿Ya? Si no aparece un numerito, es porque está cortando en 0. ¿Ok? Así que esas son las funciones como segundas en dificultad, son las que son de la forma un número por x. ¿Ya? Esas son lineales. Después está la misma, pero ahora sí donde aparece el otro número sumado. Cuando tengo mx más n o mx más cualquier cosa, es lo mismo que escribir una ecuación de la recta cualquiera. ¿Sí? Esto representa, como sale en el gráfico, una ecuación de la recta, pero donde corta en el valor de n. ¿Ok? Donde corta al eje Y. Entonces, no les puse nombre. Esta es función constante. Constante. Esta se le dice lineal. Y esta se le dice afín. ¿Ya? Son los nombres de estas funciones. Después está la parábola que estuvimos analizando en la clase de inecuaciones cuadráticas. Ya esta es la, pongámosle, función cuadrática. ¿Ya? Y la gracia de esta, uno es que la conocemos la forma, pero vamos a quedarnos con la parábola más simple, la que dice f de x igual x cuadrado. Nos vamos a quedar con esa, con la parábola más fome de todas. ¿Ya? Antes, en la clase que tuvimos de inecuaciones, analizábamos esta parábola, que era más general. ¿Ya? Ahora haga el B0, el C0 y el A1, y nos vamos a quedar con esa parábola que está acá arriba, ¿ya? La x cuadrado solita. Esa tiene su vértice en el origen, esa tiene el vértice en el origen, y se abre hacia arriba porque tiene el a igual a 1, que es positivo. ¿Ok? Si analizo el dominio de esta función, tengo que preguntarme, ¿para qué valores de x yo puedo meterlos en la fórmula y me dé un número real? Bueno, para todos. ¿Ya? No hay ningún x que se escape. ¿Ya? Puedo reemplazarlo ahí y no tiene ningún problema. No hay forma que se indefina. ¿Ya? Por eso el gráfico es infinito hacia los lados. ¿Ya? Puedo elegir cualquier valor de x. Y si tengo recorrido, si no me preocupo en el recorrido, la expresión x cuadrado siempre da mayor o igual que 0. ¿Ya? Por eso que la parábola tiene solamente gráfico del eje x hacia arriba. ¿Ya? Así que el recorrido en este caso va desde el 0 hasta el infinito. La cuadrática entonces va a tener asociada como su función contraria, su función, no quiero decir la inversa todavía porque eso lo vamos a ver en una clase más. Va a tener a la función raíz cuadrada, que está acá al lado, es la función f de x igual raíz de x. ¿Sí? Acá mucho cuidado con el dominio, y en la primera función en la cual el dominio es bastante importante, eh, ¿puedo llegar y reemplazar cualquier valor de x? No, ¿ya? Porque tengo que reemplazar aquellos donde la imagen me dé un número real, no me puede dar complejo. Así que aquí estoy obligado a que los x se muevan entre el 0 y el infinito.
Ya solamente puedo tomar X positivos. Por eso el gráfico va hacia la derecha, ¿ya? Porque solamente toma X positivos. ¿Y quién sería el recorrido? Bueno, cuando tengo una raíz, ¿ya? Una raíz cuadrada, siempre el resultado me da positivo, por definición, mayor o igual que 0. ¿Ok? El resultado de una raíz cuadrada siempre es positivo. Así que el recorrido también es 0 hasta infinito. ¿Ya? El dominio yo lo estoy viendo en lo horizontal y el recorrido uno lo ve en lo vertical, porque el primero recorre los X y el segundo recorre los Y. ¿Ok? Así que así lo voy mirando en el gráfico. Después está la función valor absoluto, ¿ya? Que tiene este gráfico bastante exótico, pero la verdad es que es muy obvio a partir de la definición. Si yo tengo el valor absoluto, ya hemos traducido el valor absoluto, o es X o es menos X. ¿Ya? Entonces, cuando es X, es una recta, porque es una función de la forma 1 por X. Es una función lineal, aquí, en esta rama. Entonces, ¿pero dónde? Solamente para los X mayor o igual que 0. Solamente a la derecha tengo la función X. Y a la izquierda tengo la función menos X. ¿Ya? Que también es una función lineal, también pasa por el 0, 0, pero tiene la pendiente contraria, porque tiene un menos 1 acá adelante. Así que hace la otra recta. Acá es la función menos X. Por eso que este valor absoluto nos queda con esta V, con esta V que se forma. ¿Ya? El dominio en este caso sería también todos los reales. Puedo meter cualquier real acá en la definición. No hay ninguno que se me escape. Están los X mayores o iguales que 0 o los X menores que 0. Y el recorrido, si es más específico, un valor absoluto siempre me va a dar como resultado algo mayor o igual que 0. ¿Ya? Así que ahí eh, tengo el recorrido. Ya ahí está nuestro primer lote de funciones, bastante simple. Vamos a cerrar con unas que son un poquito más complicadas. Si la pizarra me lo permite. Uy, qué lata. Se quedó pegado, espérense. Perdón, suele pasarme esto con la pizarra que se queda pegada. Acá. Ahora sí. Y ahora vamos a mostrar. Acá. No. Uy, perdón. No veo la pizarra. Open board. Ya, última. Ahí sí, ahora sí. Ya. Aquí me hacen una buena pregunta. ¿Por qué por ejemplo, en el dominio de la raíz no puede estar el menos 2? Porque si yo reemplazo el menos 2, voy a bajar acá. Si yo trato de hacer, por ejemplo, f de menos 2, ¿sí? El dominio están los x, el dominio son los x. Entonces, si yo tomara x igual a menos 2, tendría que, al hacer f de menos 2, me queda raíz de menos 2. ¿Sí? Y eso me da complejo. No me da real. ¿Ok? La raíz de un número negativo no se puede. ¿Ya? No hay ningún número que al cuadrado me dé menos 2. Entonces, al no darme real, tengo que el menos 2 no puede estar en el dominio. El menos 2 no está en el dominio de mi función, ¿ya? De la raíz cuadrada. ¿Ok? Y de hecho, cualquier negativo le pasa lo mismo. Al calcular raíz de ese negativo me da un complejo. Por eso que el gráfico no tiene acá a la izquierda, no tiene figura, ¿ya? Porque el dominio, no puedo elegir esos valores de X como parte del dominio. Por eso no hay gráfico al lado izquierdo. Perfecto, ya, súper.
Ahora sí vamos con los últimos gráficos. La valor absoluto finalmente era una función por partes, ¿ok? Era una función que está separada, tiene un significado para algunos x y un significado para otros x. A eso se le dice una función por tramos o función por partes, ¿ok? Acá aparece un ejemplo nomás. Esto es un tipo de función por partes. La voy a agrandar para que lo puedan ver. Dice que esta función tiene tres partes. Dice que es x cuadrado, si los x son menores que 0. Dice que es raíz de x, si los x se mueven entre 0 y 2, incluyendo ambos. Y es menos 5 más x, al revés, menos x más 5, si los x son mayores que 2. ¿Ya? Esto es un ejemplo de una función que llamamos por tramos o por partes. ¿Ya? ¿Ya? Okay. La valor absoluto que vimos hace un rato también es por tramos. ¿Ya? Tiene dos significados. Entonces, cuando a ustedes les toque analizar una función por tramos, eso es, pues hay que analizarla en cada uno de esos tramos. ¿Ok? Por ejemplo, acá era la cuadrática. Si usted toma x menores que 0, ahí está la cuadrática. Después era la raíz, pero solamente si usted se mueve entre 0 y 2, que es lo que está aquí. Fíjense que acá se provoca un corte de la gráfica, ¿ya? Como aquí tengo menor o igual a 2, ¿ya? Está considerando en esta parte del gráfico, en este tramo, el valor 2. Por eso que aquí hay un puntito oscuro, ¿sí? Porque aquí sí estoy considerando el 2. Entonces, en esa gráfica, en ese tramo, el puntito es negro, acá termina en puntito oscuro, ¿ok? Rojo en este caso, ¿ya? Y después tengo otro gráfico, que es una función afín, menos x más 5, si es que estoy para x mayores que el 2, ¿ya? Entonces acá tengo una recta, porque es una función afín. Estoy graficando una recta, acá la recta seguiría, ¿sí? Seguiría así, pero solamente la quiero del 2 para adelante, ¿ok? Por eso que debería seguir para acá. Si tuviera más gráfico, debería seguir, ¿ya? Es del 2 para adelante. Y como no considero el 2, aquí está el 2 con un menor estricto, entonces acá va un puntito blanco, ¿ya? No estoy considerando el 2 ahí, ¿ya? Ojo con eso, en futuras materias va a ser importante si es que considero o no el valor, ¿ya? En una función por tramos. Eso, aquí hay un ejemplo de funciones por tramos, hay muchas, montones. Déjenme sacar esto de acá. Ahí. Ya, y la última de las funciones es una función bien especial que se llama parte entera. Esta depende si en el colegio la vieron o no, no siempre se ve. eh, Depende cuánta matemática hayan visto en el colegio. Se escribe así, con corchetes. Porfa, el contexto aquí hace que no nos confundamos con los corchetes eh, perdón, con los corchetes se me fue la onda, de intervalos, sorry, con los corchetes de intervalo, ¿ok? Aquí hay un solo elemento, es solo la x, ¿ok? Eso se divide entonces función parte entera. ¿Y qué es lo que hace para la parte entera? Primero uno lo describe con palabras. Elige el entero menor o igual al número. Es igual al entero, bueno, mejor lo escribo así, al mayor entero, menor o igual a x. Eso es lo que hace la parte entera. Elige el mayor entero, el que esté más cerca del x, por la izquierda, pero que sea entero. ¿Ya? Puede ser el mismo x. ¿Ok? Entonces, si calculo, no sé, parte entera de 3,5, insisto con el contexto, esto la semana pasada era un intervalo, ahora es una parte entera de un número, que es el 3,5. ¿Ya? Eso da 3, porque estoy encontrando el entero que está más cerca por la izquierda. ¿Ok? También lo puede pensar como que estoy aproximando hacia abajo. ¿Ya? Eso es importante.
no sé, si tengo parte entera de un entero, parte entera de 5 es 5, ¿ya? Puede ser menor o igual al X. Generalmente es súper sencillo, parte entera de un medio, como el un medio es 0,5, eso me da 0, ¿sí? Quizás hay que tener cuidado con los negativos, siempre inducen error. Si yo tengo parte entera de menos 1,2, eh, eso no me da menos 1, ¿ya? Porque el menos 1 está a la derecha del menos 1,2. La parte entera me da menos 2. ¿Ya? El único pero cuando uno aprende esta función es que hay que tener cuidado con los negativos. El menos 1,2 está acá, el menos 1 está acá y el menos 2 está a la izquierda. ¿Ya? Así que la parte entera da menos 2. ¿Ok? Y una cuestión, bueno, y esto implica que como la parte entera eh, se le puede tomar a cualquier X, el dominio es todo R. ¿Ok? Pero la parte entera, los resultados de la parte entera, las imágenes de ella, siempre me dan un número entero. Entonces el recorrido de la F, en este caso, recorrido de la F, me dan los enteros, ¿ya? Porque eso hace la parte entera, me devuelve un entero. ¿Ok? Por ende, el gráfico es bastante más exótico, ¿ya? Y hay que entenderlo así como esta escalerita que se forma, ¿sí? ¿Por qué es esta escalerita? Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí parado en el intervalo de que va desde el 0 hasta el 1, si estoy entre el 0 y el 1, todos los números que están ahí son 0, algo. Entonces, cuando yo calculo la parte entera, me da 0. Por eso que acá tengo esta línea roja pegadita aquí al eje X. Excepto el 1. Cuando yo hago parte entera de 1, me da 1, así que salta acá al otro puntito. Por eso que acá hay un punto blanco en el 1 en el 1,0, al revés. Ah, no, está bien. En el 1,0 tengo un punto blanco y en el 1,1 tengo un punto oscuro, porque ahí sí estoy considerando el valor. ¿Ya? Parte entera de 1 me da 1, allá arriba. ¿Ok? Después los que están entre 1 y 2 son todos de la forma 1, algo, así que la parte entera me da 1. Están todos pegados con estas imágenes, excepto el 2, que salta al siguiente escalón. Y así, con todos. ¿Ya? Por eso tengo esta forma de escalera, ¿ya? En el gráfico. Y lo último que voy a hablar de la parte entera, que puede ser útil para un futuro cercano, es que la parte entera también se puede escribir como una función por partes. ¿Ya? El problema es que es una función con infinitas partes, con infinitos tramos. ¿Ya? Uno puede decir, bueno, la parte entera, hay veces en que da 0. ¿Cuándo da 0? Si es que mi X se mueve entre 0 y 1. ¿Ok? También lo puedo escribir así. Se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? De hecho, lo vamos a escribir así mejor porque es más fiel con la definición que está arriba. ¿Ya? Bueno, pero hay veces también que me da 1 la parte entera. ¿Cuándo me da 1? Cuando el X se mueve entre 1 y 2, sin incluir el 2. Y hay veces en que me da 2, etcétera. ¿Ya? Entonces, la parte entera también puede ser escrita como una función por tramos. El problema es que son infinitos tramos. ¿Ya? Por ejemplo, hay un intervalo donde me da menos 1. Si es que el X se mueve entre menos 1 y 0, hay veces en que me da menos 2. Si es que el X se mueve entre menos 2 y menos 1. ¿Ya? Y tengo infinitos términos, infinitos tramos. ¿Ya? Así que está bien, la parte entera también puede ser escrita como una función por tramos, pero tiene demasiados tramos, tiene infinitos. ¿Ok? Entonces, la vamos a usar eventualmente durante los cursos de matemáticas de aquí hasta el mate 26. Puede que la parte entera la tengan que descomponer así. ¿Ya? Pero se lo muestro porque es útil. ¿Ya? Quizás no para ahora, pero sí para el futuro. Eso, ya está el catálogo de funciones. Esas son las funciones que a uno les interesa
tener en la cabeza de memoria, ¿ya? Como para poder trabajarlas y resolver los ejercicios que vienen de aquí hasta el final del curso. ¿Ok? Ese es nuestro catálogo. ¿Alguna duda, muchachos, con este catálogo? No, profe. ¿No? Ya, démosle entonces, avancemos. Avancemos. Ya, aquí está entonces nuestro catálogo, bla, 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 etcétera. Ay, me pasé. Ya, entonces, ¿cuál es la primera utilización de este catálogo? Es que vamos a desplazar las funciones. ¿Ok? Vamos a provocarles, mediante operaciones muy sencillas, algunos desplazamientos, algunos movimientos en el plano cartesiano. Por ejemplo, si usted tiene una función y le suma una constante que sea positiva, gráficamente eso representa, ay, que lata la palabra acá, un desplazamiento vertical de la gráfica completa. ¿Cuánto? La constante veces hacia arriba. ¿Ya? Por ejemplo, acá se lo muestran con la función x cuadrado, que tenía su vértice en el origen, pero si usted escribe la x cuadrado más 1, entonces eso provoca un desplazamiento vertical hacia arriba, porque el 1 es positivo. ¿Ok? Eso sucede si es que yo le sumo a la función algo por fuera. Uno lo puede como entender de esa forma. Le sumo algo a la función, al i. ¿Ok? O sea, a la derecha del i, claro. Eso. No dice nada con el negativo. Si hubiera sido negativa la constante, es el mismo desplazamiento, pero hacia abajo. Ya no aparece escrito acá, así que se los cuento. Si, si en vez de hacer más 1 hago menos 1, entonces la parábola se desplaza hacia abajo. ¿Ok? Después, ¿qué pasa si ahora el movimiento no se lo hago al y, sino que se lo hago al x? ¿Ya? No, no le sumo algo a la función, sino que le sumo algo al x. Aquí está representado, eh, hay que tener cuidado cuando es en el x, porque como que funciona con el signo contrario. ¿Ya? Si yo le resto un número positivo al x, se provoca un desplazamiento hacia la derecha. ¿Ya? Y si yo le sumo algo positivo, se va a provocar un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Por qué funciona al revés? Porque la idea es que si uno tiene la parábola, por ejemplo, la parábola que dice x cuadrado, tiene su vértice en el origen, en el x igual 0. Y si yo le hago menos 2 al x, ahora yo me pregunto, ¿dónde esa parábola corta al eje x? ¿Ya? Yo me hago esa pregunta, ¿dónde corta el eje x? Y eso se va a provocar en el valor x igual 2. ¿Sí? Como que se desplazó al revés, como resté 2, yo me estoy preguntando algo para el x, en qué punto tengo el vértice ahora. Y ese vértice está en el 2 positivo. ¿Ok? El valor donde reemplazo el x y me da 0 todo. ¿Ok? Entonces, restar al x provoca desplazamientos positivos, desplazamientos a la derecha. Y sumar un x, sumarle algo al x, provoca desplazamientos a la izquierda. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Después, tenemos desplazamiento vertical, tenemos desplazamientos horizontales, también podemos provocar reflexiones del gráfico. También están separadas si es que yo reflejo toda la función, o sea, si es que yo multiplico por menos 1 toda la función, o si se lo hago solo al x. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si a la función completa la multiplico por algo negativo, aquí está pensado solamente con el menos 1, pero en realidad se puede multiplicar por cualquier número negativo. ¿Ya? La función ahora se va a dar vuelta, va a quedar apuntando hacia abajo. ¿Ya? Abajo con respecto al eje X. ¿Ok? Lo que pasa es que si hubiera un número, o por ejemplo fuera menos 3, eso también provoca un cambio en la forma del gráfico. ¿Ya? Como acá está pensado este curso presencialmente, eh, no me interesa hacer como un gráfico perfecto, entonces que haya un número o no, como que da un poco lo mismo.
¿Ok? Vamos a tener, lo que nos interesa acá es entender que si le pego a la función, la multiplico por un número negativo, la función, todo lo que estaba arriba, pasa hacia abajo y viceversa. ¿Ya? Puede que como haya un número, entonces se provoque un cambio de forma, pero no nos va a interesar a nosotros. Eso si se lo hago a toda la función. Y si se lo hago al x, si yo cambio eh, el x por un, no sé, menos 5 por x o menos x, cualquier expresión negativa que lo esté multiplicando, entonces se provoca una reflexión con respecto al eje y. ¿Ok? Acá todo lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. ¿Ya? Aquí está el ejemplo con la función x cubo, que es otra de las funciones que uno podría adicionar al catálogo, que tiene esta forma. Es como una parábola pero quebrada, es como torcida. En los negativos apunta hacia abajo, da negativo. En esta gráfica, si multiplico por menos 1, se invierte así. Me queda lo que pasa es que acá no aparece, pero escribí menos x al cubo, menos x en paréntesis y después elevar al cubo, da como resultado que el menos queda afuera. ¿Ya? Pero aquí lo que en realidad está haciendo es un menos en el x. ¿Ya? Tristemente no está escrito acá, así que se lo voy a escribir en el pizarrón por si acaso. Acá. Hay que tener cuidado porque está mal escrito acá. En el fondo estamos analizando la distinción entre el x cubo y la función menos x al cubo. ¿Ya? Esa es la que estamos analizando. Una da así, ¿ok? Y la otra como que se invierte. Aquí tengo que poner los ejes porque es importante. Ah, ahí. ¿Ya? Esa es la función por un lado. Y si la reflejo, entonces todo lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. ¿Ok? Pero es esa función, la menos x al cubo. Lo que pasa es que si uno lo calcula, cuánto da menos x al cubo, el resultado de un número negativo al cubo da negativo. Entonces por eso queda el menos afuera. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos analizando es qué le hacemos, qué pasa cuando se lo hacemos al x. ¿Ya? Ahora, pasa que si se lo hago a toda la función da lo mismo. También si reflejo hacia abajo y hacia arriba, provoca el mismo efecto. Pero en esta función no. Ya, eso con las reflexiones y traslaciones, ¿ok? Un ejemplo muy burdo para que ustedes entiendan de qué forma pueden ser los ejercicios, es que uno quiera, eh, ¿cómo se dice? Graficar una función así, no sé, x menos 3 al cuadrado más 1. ¿Ya? Si yo quiero graficar esa función, ¿ya? Yo conozco la que está en el catálogo. La que está en el catálogo es la cuadrática normal. La cuadrática que dice que tiene su vértice en el origen. Ay, qué feita. Ahí. Esa es la que conozco. Ya, desde ahí parto. Desde la f de x igual x cuadrado. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué le hago? Bueno, acá hay dos movimientos nomás. Le sumé 1 a toda la función y le resté 3 al x. Entonces esto provoca un desplazamiento vertical y uno horizontal. ¿Sí? Uno al principio como que lo hace por partes. Ah, perdón. Al principio uno lo hace por partes. Uno dice, bueno, voy a hacer primero el desplazamiento, no sé, vertical. Le sumo 1. Esa sería la x cuadrado más 1. La x cuadrado más 1, ahí corta en 1. Pero también viene el desplazamiento horizontal. Los mismos ejes. Y ahora la desplazo horizontal a la derecha, 3 veces. Entonces me queda así. ¿Ya? Tiene la altura 1 y tiene desplazamiento horizontal aquí en 3. ¿Ya? Esa sería la función completa.
¿ya? Ese tipo de ideas para entender los gráficos, para usarlos, es la que yo puedo tomar para hacer algunos cálculos, ¿ya? De dominio y recorrido, que es lo que estamos viendo hoy día, que es lo primero que aparece, ¿ya? Ya, yo creo que con esto, ya para ir cerrando, vamos con unos ejemplos cortitos antes de terminar, ¿ya? Con esto ya cubrimos la materia de hoy, así que podemos ir con algunos ejemplos. Vamos a determinar el dominio y recorrido de esta función, ¿ok? De esta función, en general, o sea, de todas las funciones, tenemos dos caminos para poder hacer estos ejemplos. O lo hago algebraicamente, o lo hago a través del gráfico, ¿ya? Por eso que es importante conocer este catálogo de gráficos. Si la función que me están presentando es un desplazamiento de alguna de las funciones conocidas, entonces yo puedo ver el dominio y recorrido a través del gráfico, lo que sería fantástico, ¿ya? Pero si no, entonces lo hago algebraicamente. Ujú. Entonces, en esta primera función, que es raíz de 1 menos x cuadrado, ¿ya? Esta no es el desplazamiento de ningún gráfico, porque están como mezcladas las funciones. Tengo una raíz y una cuadrática dentro, ¿ya? Eso vamos a ver en la próxima clase. Eso lleva un nombre, ¿ya? Cuando como que las mezclo. Entonces acá lo vamos a hacer de manera algebraica. ¿Ya? Vamos a hacer un cálculo acá. Entonces, para buscar el dominio, voy a ir a la definición. ¿Qué es el dominio? Son todos los x que están en los reales, donde el f de x pertenece a los reales. Esa es mi definición de dominio. Eso quiere decir que son los x en los reales, donde la fórmula 1 menos x cuadrado pertenece a los reales. ¿Ok? Y cuando una raíz cuadrada, su resultado me da un número real, cuando lo que está dentro finalmente es mayor o igual que cero. Ese es el requisito fundamental para una raíz cuadrada. ¿Ok? Lo de adentro tiene que ser mayor o igual que cero. Y se me provoca una inecuación cuadrática, como las que estuvimos viendo en la semana pasada, lo que les entra para el certamen. ¿Ya? Entonces, en este caso, la cuadrática tiene el a, que es menos 1, que es negativo, lo que acompaña al x cuadrado. ¿Sí? Tiene raíces, de hecho puedo factorizar la cuadrática. ¿Ya? Entonces tiene raíces en 1 y menos 1. ¿Ya? Tiene las raíces. Así que esta cuadrática está haciendo esto. Es para abajo, porque tiene el a negativo, y corta dos veces al eje x, en el menos 1 y el 1. ¿Ok? Y la cuadrática completa me está pidiendo, me está preguntando dónde la cuadrática es mayor o igual que 0. O sea, me quedo con lo que está acá entre medio. ¿Ya? Por lo tanto, mi x, que se mueven entre el menos 1 y el 1, incluyéndolos, eh, tiene que la parábola da hacia arriba. ¿Ok? Entonces, con eso encontré el dominio. Esos son los x donde se cumple esa inecuación, entonces ese vendría siendo mi dominio. El dominio de la función son los x que van desde el menos 1 hasta el 1. Ojo acá, lo escribí mal. Del menos 1 hasta el 1. Ya ahí encontré dominio. ¿Ok? Y ahora tengo que encontrar recorrido. Para encontrar recorrido, en general, eh, es más difícil, es mucho más difícil que encontrar dominio. Lo que vamos a utilizar es una técnica que se llama despejar el x. Aquí lo voy a poner bien entre comillas. Es despejar x. Porque en el fondo yo quiero determinar los y que tienen preimagen. ¿Ok? Son los y que tienen una preimagen. Esos tipos son los que están en el recorrido. Entonces lo que uno hace es tomar la función, pero ahora en vez de escribir f de x, escribo y, 1 menos x cuadrado, ¿ya? Y despejar la x. Y me van a aparecer cuáles son los y. Voy a tener una fórmula para x en términos de y. Entonces yo en ese paso puedo determinar cuáles son los x que no tendrían preimagen, que no tendrían imagen.
Lo vamos a hacer primero. Mejor, y lo explico a medida que lo vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pasar la raíz cuadrada para el otro lado como un cuadrado. Me queda 1 menos x cuadrado. Y voy a despejar el x. Entonces, puedo pasar el menos x cuadrado a la izquierda y el y cuadrado a la derecha, cambiando de signo. Y finalmente el cuadrado entonces pasa para el otro lado como raíz, con un más menos, ¿cierto? Y me queda así, 1 menos y cuadrado. ¿Ok? Estos x son las preimágenes. Y estos y son las imágenes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace cuando despeja el x? Uno dice, ¿habrá algún y que no pueda meter en esta fórmula para que me dé un x? ¿Sí? Por ejemplo, si yo meto y igual 0, si yo hago y igual 0 y lo reemplazo en esa fórmula, ¿quién sería el x? Me estaría dando más o menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, 1. ¿Ok? Entonces, ese tipo sería su preimagen. ¿Ok? Entonces, el i igual 0 está en el recorrido, porque tiene preimagen. Esa es como la lógica. Si yo elijo el i igual 1 y lo reemplazo en la fórmula, ¿cuánto me da el x? 0. Entonces, ese i igual 1 tiene preimagen. ¿Ok? Entonces, para preguntarse quiénes son los tipos que no tienen preimagen, tengo que también resolver una inecuación. ¿Ya? Por ejemplo, el i igual menos 1, perdón, el i igual, no sé, 2, el i igual 2, yo lo reemplazo acá, me queda 1 menos 4, ¿sí? Me da raíz de menos 3, entonces el x sería raíz de menos 3, y eso no es real. ¿Ok? Entonces el 2 no tiene preimagen, ya no está dentro del recorrido. ¿Ok? Entonces acá el requisito fundamental para que tenga preimagen es que el 1 más i, el 1 menos i, perdón, sea positivo. Esos tipos tienen preimagen, tienen x. ¿Ok? Y esa inecuación ya la resolvimos, pues la misma que resolvimos arriba. Entonces yo me puedo quedar con que el i se mueve entre el menos 1 y el 1. Y ahí tengo la tentación, y ojo con esto, porque es súper importante, tengo la tentación de decir que el recorrido es este conjunto. ¿Ok? Esto se le dice la técnica de despejar la X. Hago este proceso, despejo la X, veo cuáles son los valores de Y que me sirven, encuentro el conjunto, pero hay un pero súper grande. Y es que en cada paso de este despeje que yo hice del X, puede que haya información extra que yo a lo mejor me estoy comiendo acá. ¿Ya? Y no la estoy utilizando. Yo acá me estoy concentrando solo en el final. Solo en el final y estoy llegando a que el i se mueve entre menos 1 y 1. Pero en realidad el proceso completo puede que me dé pistas, puede que me dé restricciones. ¿Ok? Y acá arriba ya hay una restricción súper importante al principio. Me dice i es de la forma raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Una raíz cuadrada siempre me da como resultado algo mayor o igual que 0. Siempre. ¿Ok? Entonces, al principio, cuando empecé este despeje, ya tengo la condición de que i debe ser mayor o igual que 0. Me queda al tiro esa condición. Entonces, el conjunto que encontré al final, cuando me concentré solo en el final, lo tengo que intersectar con el conjunto que va desde el 0 hasta el infinito. Entonces, si yo los intersecto, me queda el conjunto 0 hasta el 1. Y ahí se mueven los i. Los i se mueven en ese conjunto. Y entonces, perdón, el recorrido de mi función son los i que se mueven del 0 hasta el 1. Esa es. ¿Ya? Si uno va al gráfico y uno tiene, no sé, aquí les recomiendo que se descarguen el GeoGebra, o si son
hábiles en Wolfram para graficar, háganlo, porque es bueno comprobar estos ejercicios con algún software. Por ejemplo, esta función hace esto. Es esa función. ¿Ya? Es solo eso. Es como media circunferencia. Y acá arriba cortan el 1, y acá cortan el -1 y en el 1. Entonces está súper bien. Nuestro dominio se mueve entre -1 y 1, los X, y nuestro recorrido, que es verlo vertical, se mueve entre 0 y 1. Ya solamente del eje X hacia arriba. ¿Ok? Así que ojo, cuando empecemos a practicar esto, que tener algún software a la mano para comprobar que lo esté haciendo bien. ¿Ya? Eso. Déjenme ver un ejemplo más y terminamos. En la próxima clase vamos a empezar con otro ejemplo de dominio recorrido. Este es muy fome porque este es parábola. Por tramos también es fácil. Ya, igual hagamos este. O quiero ver. No, que se puede complicar mucho. Entonces hagamos este. Este. Hagamos el que es por tramos. ¿Ya qué pasa en una función por tramos? Ya, ahí están mis ejes. Acá tengo una ventaja porque las dos funciones que me presentan los tramos son funciones conocidas. Son el 3x y el x cuadrado más un medio. El 3x es una función lineal y el x cuadrado más un medio es una parábola desplazada. ¿Ok? Entonces, acá no me voy a concentrar en resolverlo algebraicamente, como por inecuaciones, sino que simplemente voy a graficar. ¿Ya? Por ejemplo, la función 3x, que es lineal, pasa por el 0, es una función que hace esto. Esta sería mi función 3x. Pero yo solo la quiero para los x mayores que 0. Entonces, solo quiero ese pedacito. ¿Ya? Y como el x no considera el 0, acá tengo un puntito blanco para esa función en el origen. ¿Ya? Cuando x vale 0, no me interesa. ¿Ok? Y después tengo la parábola. La parábola x cuadrado, pero está subida en un medio. Entonces, en vez de hacer la parábola completa así, ya solamente me interesa. Bueno, y todo esto para x menores o iguales que 0. Entonces, solo me interesa lo del lado izquierdo. ¿Ya? Cortan el un medio, aquí, pero solamente me interesa para los x que son menores o iguales que 0. Y como dice igual a 0, entonces para el x igual 0, yo quiero ese gráfico. Ahí tengo un puntito negro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el dominio recorrido en este caso? En este caso, puedo solamente mirar el gráfico y ver el dominio recorrido. Dominio. ¿Hay algún valor de x que me quede sin gráfico? Ninguno. ¿Ya? Cualquier x que usted tome a la derecha va a tener a la recta como su gráfico, va a tener como ahí puedo elegir la imagen, y cualquier x que yo elija a la izquierda va a tener a la parábola, porque la parábola crece horizontalmente hacia donde quiero. ¿Ya? El dibujo es malo, pero la parábola crece hacia el lado todo lo que yo quiera. Así que el dominio es R. Todos tienen imagen. Todos los X tienen Y. ¿Ya? Y cuando veo el recorrido de mi F, ahora miro verticalmente y veo que hacia abajo no hay gráfico. ¿Sí? Y hacia arriba hay que tener ojo porque para el I igual 0 no hay gráfico. ¿Ok? Para el I igual 0 hay un puntito blanco ahí. ¿Ok? Pero para cualquier otro X, perdón, para cualquier otro I que yo tome acá verticalmente, sí hay gráfico. De hecho, hay veces en que hay dos. ¿Ok? Pero me sirven todos los que están del 0 hacia arriba. Sin incluir el 0, pero hasta el infinito. ¿Ya? Ese sería mi recorrido. ¿Ok? Entonces vamos a estar en todos los ejercicios con esta dualidad. ¿Ya? Hay algunos ejercicios donde yo no domino el gráfico, entonces voy a tener que hacer el ejercicio, todo el descubrimiento de dominio recorrido algebraicamente, con desigualdades, con alguna ecuación, etc. Y cuando la función esté compuesta por alguna
esté formada por algunas funciones que conozco o bien sus desplazamientos, entonces puedo mirar el gráfico y descubrir quién es el dominio recorrido. ¿Ya? En la clase del miércoles voy a partir con un ejemplo más enredado de esto, un poquito más complejo, y vamos a ir practicando esto de dominio recorrido, ya que es nuestro primer tipo de ejercicio a vencer en esta parte de la materia. ¿Ya? ¿Algún comentario, chicos, o duda? ¿Estamos bien en la hora? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, lo dejamos hasta acá. Que tengan un excelente lunes e inicio de semana. Nos estamos viendo el miércoles. No, profe. Profe, que le vaya bien. Igual.